Bienvenidos a todos, buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en un nuevo espacio de sostenibilidad en construcción e infraestructura. Damos las gracias a nuestros aliados, la Sociedad de Ingenieros del Atlántico y la Cámara Colombiana de Infraestructura, por siempre apoyar estos espacios de divulgación del conocimiento. En la mañana de hoy nos acompaña el grupo DEME. Vamos a hablar sobre operaciones de dragado sostenible, aprovechamiento de sedimentos y soluciones basadas en la naturaleza. Tenemos dos speakers en la mañana de hoy y voy a permitir presentarlos. A continuación, Lucas y Tony, ingeniero especializado en Sidra, Sociedad Italiana de Dragado, hace parte del grupo DEME, ingeniero civil y magíster en ingeniería ambiental. Y Mayra, perdón, Mayra Saldívar, ingeniera hidráulica también en el grupo DEME, es ingeniera civil y magíster en ingeniería hidráulica. Está altamente involucrada en soluciones basadas en la naturaleza. Bienvenidos a los dos, muchas gracias por acompañarnos. Como saben, en estos espacios tenemos 45 minutos para escuchar la presentación y que los expertos nos compartan toda su experiencia y luego tenemos 15 minutos para responder sus preguntas. Les recomiendo que las hagan en el icono de preguntas y respuestas que tienen en la parte inferior de su pantalla, porque a veces en el chat como se escriben otras personas y comentarios también, entonces es difícil ubicarlas. Entonces, en el icono de preguntas y respuestas, mi nombre es Carolina del Valle, coordinadora de posgrados en la Universidad del Norte. Bienvenidos y bueno, atentas a todas sus preguntas. Mayra, ya podemos comenzar. Mayra y Lucas, ya podemos comenzar. Bienvenidos y muchas gracias por estar aquí en la Universidad del Norte. Hola, buenos días. Muchas gracias por la introducción. Yo soy Mayra Saldívar y mi colega Luca está conectado, pero sí, si necesitamos que él intervenga, si hay una pregunta específica para él, lo podemos hacer en inglés. Bueno, para iniciar, quisiera mostrar un momento, tal vez nada más, los temas que vamos a abordar. Voy a mencionar solo brevemente quiénes somos, por qué tenemos la experiencia, ¿no?, de venirles a hablar acerca de esto. Después voy a hablar un poco acerca de los sedimentos como un recurso y por qué son importantes, seguido de algunas definiciones. Posteriormente entramos a lo que son guías internacionales que existen, ¿no?, para la implementación y aplicación de este tipo de soluciones. Después voy a mostrarles algunos ejemplos acerca de estos conceptos, seguido también de un poco de investigación que se está haciendo en DEME. Y finalmente, un ejemplo muy hipotético, ¿no?, en Colombia para tratar de traer estos conceptos hacia el contexto colombiano. Muy brevemente, DEME es una empresa un contratista marino que generalmente está manejando sedimentos, ¿no? Es por eso que nosotros tenemos cierta experiencia para venirles a hablar de este tema. Em, entonces, ¿cuál es el valor de los sedimentos como recurso? Aquí en estas imágenes les presento los sedimentos, cómo se encuentran de manera natural en un sistema prístino, ¿no? Los sedimentos son producto de largos procesos geológicos que van formando nuestra tierra, son transportados por agua y por aire, ¿no? Entonces, donde quiera que encontremos agua, generalmente vamos a tener sedimentos, ¿no? En estos ejemplos tenemos una costa arenosa, manglares, deltas de ríos, cañones, ¿no?, donde hay gran presencia de sedimentos. Esto para decir que la naturaleza entonces necesita tiempo y espacio para desarrollarse y es siempre un balance natural que es dinámico. Pero ¿qué sucede cuando vienen las actividades humanas, ¿no?, y interfieren de alguna forma con este balance natural dinámico, ¿no? El sistema natural siempre va a tener una respuesta, va a reaccionar a ello, ¿no? Entonces, por ejemplo, erosión alrededor de las estructuras que construimos, sedimentación en puertos, como producto de acuacultura podemos tener pérdida de manglares, como podemos ver en esta imagen. Espero que sí se vea mi cursor. O en la imagen inferior podemos ver cómo por estructuras que han sido construidas en la costa se interrumpe el transporte
a lo largo de la costa de sedimentos, ¿no? Entonces, la costa que está del lado norte, o bueno, sí, en la parte superior, en este caso, tiene menos sedimentos entrando, ¿no? En esa sección y por lo tanto empieza a erosionarse. ¿No? Esto no es para decir que entonces no deberíamos de construir o no debemos de hacer nada, es para crear una conciencia de cómo los sistemas naturales reaccionan a nuestras actividades y tratar de maximizar las oportunidades, ¿no? que vienen. Entonces, por ejemplo, un proyecto, ¿no? de infraestructura viene de una necesidad social o económica. Entonces, en este contexto, por ejemplo, si tenemos un puerto que se está sedimentando, necesitamos dragarlo y eso significa que vamos a tener sedimentos que necesitamos poner en algún lado. La práctica estándar hasta el día de hoy es generalmente ya sea tirarlos en el mar o en rellenos en tierra sin ningún propósito muy específico. Entonces se podrán imaginar que hay un gran desperdicio de millones de metros cúbicos de sedimento y es un desbalance, ¿no? Porque por otro lado tenemos los problemas de erosión costera, que es un problema muy, muy presente en muchos lugares del mundo, si no es que en la mayoría de las costas mundiales, en los que sistemas urbanos se ven afectados. Por ejemplo, aquí en medio tenemos una imagen de Indonesia, que en 20 años ha habido una gran pérdida de territorio por erosión. Y esto necesita, para mitigar este tipo de situaciones, necesitamos sedimentos. Pero también podemos hablar de proyectos de infraestructura, de expansión de puertos o reclamación de tierras, para los cuales también necesitamos sedimentos. Entonces hay una demanda por este material. Em, y generalmente es una demanda por un material específico como arena, ¿no? Los materiales, los sedimentos finos, no se utilizan tanto de manera estándar eh, porque tienen sus propios retos técnicos. Sin embargo, no quiere decir que no se puedan utilizar, ¿no? Y bueno, los retos técnicos del uso de sedimento fino es todo otro tema que se puede dar una charla acerca de ello. Aquí solamente es para remarcar la observación de que también se pueden utilizar sedimentos finos. Em, entonces, ahora entramos a los conceptos, ¿no? De qué es el uso benéfico de sedimentos y las soluciones basadas en la naturaleza que están de alguna manera ligadas. Entonces, aquí les voy a dar una definición que está dada por SEDA, que es la Asociación Central de Dragado, está basada en Europa y se originó en Países Bajos. Y ellos dan esta definición que es el uso de sedimentos dragados o naturales en aplicaciones que sean beneficiosas para el desarrollo humano, pero también natural, a diferencia de simplemente tirarlos en tierra o en mar adentro. A la derecha hay algunos ejemplos, ¿no? de estas aplicaciones, pero importante aquí también mencionar que este tipo de solución o de aplicación nos proporciona también otros beneficios o servicios ecosistémicos, como es la protección contra inundación o el desarrollo de naturaleza, o incluso el uso de estos sedimentos como material de construcción. Que también puedan promover o incentivar la economía local. El uso benéfico de sedimentos se puede clasificar de esta manera. En la vertical tenemos la función, que estamos hablando de lo que es que puede ser una materia prima como material de construcción, o recuperación o restauración, incluso resiliencia. En el eje horizontal tenemos diferentes técnicas, ¿no? El colocar los sedimentos en tierra o crear reclamación de tierras o colocarlos de manera estratégica, que las mismas corrientes naturales los transporten hacia donde queremos. O por otro lado, estructuras de captación, que igual de manera natural los sedimentos sean captados y esto es aprovechar la dinámica natural, ¿no? de las corrientes de los ecosistemas. Conforme más nos vamos hacia la parte superior izquierda en la pantalla, estamos hablando de aplicaciones de alguna manera más estándar o que se han hecho por siempre.
Y del lado inferior derecho nos vamos más hacia el lado de soluciones que están trabajando o basadas en la naturaleza. SEDA también, solo para mencionar que sí trata de promover que usuarios sí, apliquen este concepto e invita a que se registren los proyectos también en su página. Aquí pongo el link, ¿no? Es interesante ver también ejemplos de aplicación. Pero entonces aquí ligamos lo que es el concepto de soluciones basadas en la naturaleza. Y esta definición nos la da la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y Recursos Naturales, que es la IUCN, y nos dice que las soluciones basadas en la naturaleza están inspiradas y favorecidas por la naturaleza, son rentables y proporcionan beneficios ambientales, sociales y económicos para ayudar a crear resiliencia, ¿no? Entonces es viendo a más largo plazo, no solamente la solución del momento. Y aquí del lado derecho hay como una gráfica, ¿no? De cómo podemos clasificar o en qué espectro, ¿no? De las diferentes soluciones de ingeniería entran este tipo de soluciones basadas en la naturaleza. Y abajo, ¿no? El lado más gris se refiere a ingeniería dura o estructuras fijas o duras, ¿no? En medio estamos hablando de soluciones suaves y el lado verde totalmente, ¿no? Son soluciones puramente basadas y trabajando con la naturaleza. Entonces, las soluciones basadas en la naturaleza, por definición, son dinámicas porque la naturaleza es dinámica. Son innovadoras porque generalmente no hay guías estándar que seguir o no hay un precedente específico que se pueda trasladar, ¿no? De un lugar a otro, por lo cual tenemos que pensar cosas nuevas relativo a las prácticas tradicionales. Y de la misma forma son específicas de cada sitio. Lo que va a funcionar en un lugar no va a funcionar necesariamente en otro o va a satisfacer las necesidades de ese otro sitio. Por lo que es importante entender el sistema natural local y estudiarlo para poder desarrollar este tipo de soluciones y que realmente respondan, ¿no? A las demandas locales. Y finalmente son multifuncionales porque proporcionan y restauran servicios ecosistémicos para diferentes actividades humanas, pero también para el medio ambiente, como lo es la protección contra la inundación o el fomento de la biodiversidad, secuestro de carbono, e incluso turismo y promueve la economía local. Entonces, estos conceptos en un contexto más global, ¿no? Donde los podemos clasificar, ¿no? De alguna manera. En los acuerdos de París de 2015 se establecieron ciertos objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Y aquí del lado derecho presenté una gráfica de una clasificación en la que la biosfera es realmente la cimentación para todos aquellos objetivos relacionados al desarrollo social y al desarrollo económico. Sin la biosfera no podemos construir nada más, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de los objetivos relacionados a la vida en tierra, a la vida en agua, bajo agua, a la calidad del agua o al cambio climático y acción climática, que son objetivos que están muy relacionados a estos conceptos que estamos mencionando ahorita, ¿no? Las soluciones basadas en la naturaleza y el uso benéfico de sedimentos están intrínsecamente relacionados a estos objetivos de desarrollo sostenible de París 2015. Entonces, este es desde el contexto global, ¿no? Pero si lo vamos a ver por región, por ejemplo, en Europa, Europa ha incluido estos conceptos como parte de su estrategia para adaptación climática, como parte de un medio para solucionar y conseguir estos objetivos de desarrollo sostenible. Y por ende, cada país miembro también debe incluir, por mandato, ¿no? De la Unión Europea, debe incluir también esto en su estrategia nacional, ¿no? Para cambio climático.
Y de la misma manera, si nos vamos todavía más a detalle o a un contexto mucho más micro, se puede trasladar al contexto local de comunidades o ciudades, sí, más micro. Entonces, esto es para dar una idea de cómo están estos conceptos relacionados a lo que está ocurriendo hoy en día, ¿no? A nivel global y local. Pero, ¿qué guías tenemos para su implementación o guías en general, ¿no? Acerca de técnicas también, acerca de estos temas. Desde el punto de vista técnico se ha hecho mucho. Piank tiene grupos de trabajo que ya han publicado reportes acerca de la tecnología y técnicas para este tipo de soluciones. Y aquí los presento, ¿no? Los pueden buscar. SEDA también tiene un par de reportes, uno relacionado al uso beneficioso de sedimentos y otro al uso de sedimentos contaminados. Pero del que les quiero hablar más en específico es del último reporte de PIANC, que es el último grupo de trabajo. Ellos presentaron su reporte en el Congreso de Dragado en Copenhague en 2022 y el reporte salió el año pasado y del cual mi colega Lucas Itoni fue presidente, ¿no? de este grupo de trabajo. Y ellos lo primero que observaron, ¿no? es que el desarrollo tecnológico ya se encuentra a un nivel bastante alto, ¿no? Se ha hecho mucho acerca de este tema desde un punto de vista técnico. Entonces, es importante más bien promover el uso de este tipo de prácticas a nivel mundial para fomentar sí, la circularidad y la sustentabilidad y tratar de encontrar cómo superar las barreras que aún existen para su implementación. Entonces, su estrategia general fue utilizar documentos que ya existían, ¿no? O sea, hay muchas cosas que ya están ahí. Entonces, a partir de eso, generar más. Identificar cuáles son las principales barreras que están impidiendo de alguna manera la implementación a la práctica y transformarlas en catalizadores, ¿no? En facilitadores. También muy importante comprender cuáles son las diferencias regionales de país a país o incluso de continente a continente. Y también fomentar mucho más la colaboración entre las diferentes partes interesadas, ¿no? En el contexto europeo estamos hablando de PIANC, SEDA, también hay una red que se llama SEDNet, pero a nivel local o de cada país, en este caso Colombia, digamos, es importante detectar cuáles son las instituciones relevantes que tiene uno que incluir para tratar de aplicar este tipo de soluciones. Entonces, lo que ellos hicieron fue un taller en Bélgica en el cual le pidieron a la gente que hiciera como una lluvia de palabras acerca de qué era lo que les venía a la mente cuando se hablaba de uso o reuso de sedimentos, ¿no? Y se generó esta lluvia de palabras que tenemos al lado derecho, con lo cual se detectó las barreras que existen, ¿no? Desde la percepción de las personas y son principalmente económicas, sociales y ambientales. Desde un punto de vista económico, estamos hablando de que muchas veces el costo se percibe como muy alto o no está distribuido de manera equitativa o manera justa, ¿no? Y vamos a ahondar un poco más en la siguiente diapositiva. Desde el punto de vista social, las partes interesadas no siempre todas están involucradas y esto produce una gobernanza subóptima. Y desde el punto de vista ambiental, eh, está la problemática de muchas veces por percepción social o legislación misma, los sedimentos se catalogan inmediatamente como residuos, como algo que hay que tirar, ¿no? Y muchas veces está vinculado a que son sedimentos o pueden ser potencialmente sedimentos contaminados, ¿no? Que puedan afectar la salud humana y los ecosistemas. Esas son razones muy válidas, ¿no? Pero si queremos ver estas barreras y transformarlas en facilitadores o catalizadores, hay que ver cómo lidiar con ellas, ¿no? Entonces, lo que ellos proponen en este reporte es que hay que redefinir el costo-beneficio de este tipo de proyectos que incluyan este tipo de soluciones.
en las que se evalúe también todos los beneficios, pero también para beneficios al ecosistema, ¿no? Con este tipo de soluciones, en los que se evalúen todos y se les dé valor a todos los servicios ecosistémicos que se están brindando, conectar la oferta y la demanda y ampliar la participación de las partes interesadas. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Muchas veces, por ejemplo, ¿no? Se tiene un puerto que tiene cierta injerencia en un contexto y tiene ciertas responsabilidades y objetivos. Por otro lado, se tienen gobiernos locales, municipales, ¿no? Por ejemplo, y, y cada uno tiene sus propias responsabilidades que no siempre están alineadas al mismo tiempo o no siempre se tienen los recursos de manera simultánea, ¿no? Entonces, si esto no sucede de manera simultánea, en el que la oferta por un lado y la demanda por el otro se alineen, es muy difícil realmente aplicar e implementar este tipo de soluciones, ¿no? Entonces, ahí viene la importancia de la colaboración desde un inicio, y la comunicación sobre todo, ¿no? Entre todas estas partes. Y por último, relacionado a los sedimentos contaminados, es también posible el uso de ellos con base en una estrategia de gestión de riesgo apropiada, ¿no? Que garantice la salud humana y los impactos a la naturaleza. Desde el punto de vista de nosotros, ¿no? Como empresa, un contratista, también hemos detectado otros retos desde el punto de vista más de proyecto. Esta gráfica también está presentada en este reporte de PIANG del último grupo de trabajo, en el cual es como la, sí, la liga de todo el proceso, de todas las partes interesadas, cómo están relacionadas en un orden cronológico, por así decirlo. Y como pueden ver, el contratista está realmente hasta el final. Esto no quiere decir que no podamos hacer nada, ¿no? La influencia que podamos hacer y también la queremos hacer de manera proactiva, pero no se inicia con nosotros, ¿no? Aún así, hemos detectado retos específicamente desde el punto de vista ya de ejecución de proyecto. Estamos hablando, por ejemplo, de especificaciones de proyecto. Muchas veces, si desde las especificaciones del proyecto no se incluye eh, sí, no se facilita la implementación de este tipo de soluciones basadas en la naturaleza, reuso de sedimentos, es difícil que se den, ¿no? A veces se encuentra cierta resistencia. Sin embargo, nosotros hemos observado que más y más en más proyectos vienen incluidos desde las especificaciones. Por otro lado, el proceso de diseño, ¿no? El proceso de diseño debe ser flexible y holístico. Esto quiere decir que se consideren todas las diferentes disciplinas, ¿no? Es un proceso interdisciplinario, pero que sea lo suficientemente flexible para que uno pueda adaptar su diseño dependiendo de la respuesta del sistema y lo que se vaya aprendiendo del sistema natural conforme se va estudiando durante el proceso. Em, por otro lado, tenemos también retos en lo que es el cronograma y la huella de proyecto. Como mencioné, si se tiene por un lado un puerto y una municipalidad, ¿no? Cada uno tiene su propio contexto y muchas veces el proyecto está limitado a un sitio específico muy pequeño, por así decirlo, ¿no? Pero este tipo de soluciones necesita poder ver más allá de esas fronteras para de verdad traer a la mesa soluciones factibles también, pero que también traigan los mayores beneficios para todo el mundo, ¿no? Y desde el punto de vista del cronograma del proyecto, como podrán imaginarse, esto implica también cierta flexibilidad en ese cronograma, ¿no? Este tipo de cosas necesitan tiempo, el entender el sistema natural también necesita cierta investigación, mucho monitoreo, entonces todo esto se debe tener en cuenta como parte del proyecto. Luego, la evaluación de la licitación, ¿no? Cuando un contratista es invitado a una licitación y quiere hacer su propuesta de proyecto, la evaluación para saber a quién se le otorga el proyecto muchas veces está simplemente basada en la propuesta de costo, ¿no? La propuesta económica. Y no si
el proyecto o la propuesta de la empresa es inclusiva con la naturaleza, ¿no? Si se le diera un valor adicional a este tipo de iniciativas, también se fomenta a que los mismos contratistas estén interesados en ejecutar este tipo de cosas. Y finalmente, como podrán imaginarse, también hay un reto en tratar de casar lo que es lo que podemos llamar ingeniería tradicional, que lo que se ha hecho por muchos años, con ingeniería ecológica, ¿no? Esto no quiere decir que es una u otra. Lo ideal es encontrar el balance justo entre las dos para llegar a la mejor solución posible para el contexto que se esté hablando. Em, bueno, tratando de también traerlo esto un poco más cerca, ¿no? En el continente europeo, lo que es el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, del Ejército de los Estados Unidos, también tiene iniciativas para uso beneficial de sedimentos. Lo pueden consultar en su página. También hacen cosas muy interesantes. Y para terminar esta sección acerca de las guías internacionales, aquí es un poco un resumen de todas las referencias o muchas de las referencias que existen. Del lado izquierdo podemos ver todas aquellas referentes a la parte tecnológica, que son algunas de las que ya les había mencionado. En medio tenemos referencias más relacionadas a ejemplos prácticos, proyectos y aplicaciones. Y del lado derecho tenemos referencias que hablan más de las estrategias de implementación, legislación y financiamiento. Pero esta es la parte teórica, ¿no? ¿Cómo se ve esto realmente en la práctica, ¿no? Entonces les voy a enseñar algunos ejemplos que obviamente nosotros como empresa hemos estado involucrados. El primero es la recuperación de tierras para la expansión de un puerto en Singapur, es la terminal TTP-1, y en el cual se utilizó principalmente o 100% sedimentos finos. Eh, Como ya dije, el uso de sedimentos finos tiene sus propios retos técnicos, pero como podrán imaginarse, fue el uso de un gran volumen de sedimentos que de otra manera se hubieran tirado en el mar, ¿no? Otro ejemplo similar es Brest en Francia, que se hizo lo mismo para un puerto, recuperación con sedimentos finos. Y aquí también por especificaciones locales se tenía que hacer un monitoreo muy estricto para garantizar que el impacto ambiental fuera mínimo o nulo. En estas dos estamos hablando un poco de lo que podemos llamar como ingenierías suaves, ¿no? Porque no estamos hablando de estructuras o de sedimento nuevo, se está reutilizando, hay cierta circularidad en este concepto. Otro ejemplo es el uso de sedimentos contaminados. En este caso es en Bélgica, donde se tenían terrenos industriales que ya no se estaban usando y se crea este relleno para hacer un campo de paneles solares, ¿no? Otro ejemplo similar también en Bélgica es la creación de un parque recreacional con sedimentos contaminados y esto da un valor local, ¿no? Sí, a usuarios en la zona, a comunidades. Otro ejemplo es la nutrición de playas para protección contra inundaciones y tormentas. Esto es en los Países Bajos. Esta práctica es una práctica sistemática en los Países Bajos como parte de su estrategia para protección contra la inundación, ya que los Países Bajos, la mayoría de su territorio se encuentra bajo el nivel del mar, ¿no? Entonces ellos alimentan sistemáticamente sus costas para tener esta protección, ¿no? Y esta es una solución suave para mitigar este riesgo. Otro ejemplo, y ya yéndonos un poco más a ecosistemas diseñados y más cerca de lo que es soluciones basadas en la naturaleza, es este ejemplo en Holanda también, en Países Bajos, que fue la restauración de playas y marismas en terrenos que antes eran agrícolas, ¿no? Y que fueron abandonados porque ya no eran productivos por su cercanía con el mar. El agua subterránea estaba contaminada con agua salada. Entonces ya no producen, son terrenos que están ahí sin hacer nada, ¿no? Entonces se crea este ambiente natural que tenga conexión con el mar para garantizar un flujo de corrientes con el mar y este humedal.
y que al día de hoy es un gran centro turístico para observación de aves, para pasear, ¿no? Hay mucho turismo en la zona. Otro ejemplo es la creación de islas artificiales en Polonia. Se crearon dos grandes islas artificiales como santuario de aves a partir de sedimentos que fueron dragados del proyecto de profundización del canal de acceso al puerto de Cernuchi en Polonia. Este canal de acceso es de 65 kilómetros, entonces era mucho volumen de sedimentos que se tenía disponible y permitió la creación de dos islas relativamente grandes. El proyecto se completó hace 2 años y hoy en día la naturaleza prospera en la zona y también se ha vuelto muy famoso localmente para observación de aves y fanáticos de este tipo de actividades turísticas. Otro ejemplo es también reclamación de tierras en Países Bajos para la creación de viviendas. El problema de vivienda en Países Bajos es muy grande, entonces necesitan crear tierra nueva para construir, urbanizar y crear viviendas. Pero al lado se crearon también 3 hectáreas de zona natural con una isla de juncos y bancos de mejillones para sí, traer también naturaleza dentro de la urbanización. Y aquí importante resaltar que se trató de utilizar muchos materiales locales, ¿no? Para fomentar la circularidad. Mi último ejemplo, y que es el más, tal vez el más puro de soluciones basadas en la naturaleza, es la restauración del lago Bardaville en Egipto. Este lago, la calidad del agua y del hábitat en general del lago estaba muy degradado y el estudio demostró que si se abrían nuevas conexiones con el mar y se incrementaba tal vez la profundidad de la que ya existía, permitiría que el flujo de marea entrara de nuevo al lago para hacer este intercambio de aguas, lo cual permite que se restaure el hábitat de una manera natural. Al mejorar la calidad del agua, tienes también nuevas especies o las especies crecen más de forma orgánica, y esto permite también las actividades de pesca que eran muy típicas de la zona y que ya no eran productivas, ¿no? Entonces, con esta estrategia y en conjunto con una gestión sostenible de pesca, se puede tener sí, una dinámica sostenible para todos y beneficie a la naturaleza y a las actividades humanas. Em, bueno, ese fue mi último ejemplo práctico, pero también se tienen actividades en cuestión de investigación, ¿no? Porque a pesar de que, como ya dije, se ha hecho mucho desde el punto de vista técnico, la naturaleza es muy compleja, ¿no? Entonces siempre podemos seguir aprendiendo. Y DEME participa en estos proyectos de investigación. El primero que les voy a enseñar es Bankbusters, que es, que es en conjunto con universidades en Bélgica y otros institutos y compañías que generaron un consorcio llamado el Blaue Cluster y lo que buscan es hacer un ecosistema diseñado que promueva la biodiversidad y el crecimiento natural de flora y fauna, pero al mismo tiempo proteja contra la erosión los márgenes de ríos. Esto es en un estuario en Bélgica y es un proyecto que también está utilizando sedimentos finos y materiales totalmente naturales. El proyecto está aún en la etapa de monitoreo y sí, los resultados vendrán pronto, esperemos. El siguiente ejemplo que tenemos es Coastbusters. Este, este proyecto es con el mismo consorcio y lo que busca es encontrar alternativas para combatir la erosión costera, pero al mismo tiempo fomentando la biodiversidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos bancos de mejillones, los mejillones van colonizando, van creciendo y conforme crecen tanto, se caen y caen al lecho marino generando una capa mega resistente contra la erosión.
y al mismo tiempo fomenta la biodiversidad, ya que son alimento para peces y ahí es una cadena, ¿no? Me parece que este proyecto ya terminó y los reportes deben de estar disponibles pronto. El último ejemplo que tengo para mostrarles en el cual participamos es Venecia. Venecia es muy famosa desde su punto de vista histórico y turístico, pero no tanto desde el punto de vista natural. Venecia está ubicada en el centro de la laguna de Venecia, ¿no? Y la laguna de Venecia es una laguna muy grande de humedales y marismas, pero que desgraciadamente se está degradando por déficit de sedimentos, ya que desde hace siglos, ¿no? Las fuentes de sedimento hacia la laguna, que serían los ríos que traían sedimentos desde tierra hacia esta laguna, fueron intervenidos, bloqueados desde hace muchos, muchos años. Y más recientemente también desde el lado del mar se crearon unas compuertas para tratar de proteger a Venecia contra inundaciones durante tormentas, pero esto también limita el acceso de sedimentos desde el mar hacia la laguna. Esto que implica que entonces todos estos sistemas de marismas y islotes se van erosionando y se van perdiendo. Entonces, eh, lo que existe es una iniciativa para tratar de restaurar estos humedales y tener como punto central o integral estas unidades, ¿no? de marismas. Eh, como parte integral de la laguna, ¿no? Entonces estamos trabajando con una ONG local y otra empresa del área para tratar de acelerar la restauración y los esfuerzos que ya existen, que es la construcción de ciertos rellenos artificiales o pequeñas islas artificiales, eh, que realmente sean transformados en un ecosistema más natural o más similar a la naturaleza, que realmente otorgue los servicios ecosistémicos que debe de dar, ¿no? Y esto lo estamos haciendo basados en soluciones trabajando con la naturaleza a una escala piloto, pero que eventualmente se pueda extrapolar a una restauración más sistemática de la zona. Lo estamos haciendo con mucho monitoreo y la idea es llegar a desarrollar un diseño conceptual que permita también, o sea, la base para un modelo de negocio que evalúe todos los servicios ecosistémicos y sea atractivo para todas las partes interesadas en el contexto de Venecia. Y aquí brevemente les voy a mostrar nada más unas fotos, ¿no? de los resultados que hemos tenido. Esto empezó desde el 2023 y va a continuar hasta el 2025. Se han creado pequeñas intervenciones para permitir el acceso del agua y que crean naturalmente canales. Y esto permite que la vegetación también colonice y crezca y prospere. Bueno, rápidamente voy a ir hacia el concepto o el ejemplo en Colombia, porque lo que quise fue traer todo esto que les vengo diciendo un poco más cerca a qué quiere decir esto en Colombia, ¿no? Hice una pequeña investigación y encontré este documento que hace un censo de la amenaza de erosión costera en Colombia. Y como pueden ver en la imagen de la izquierda, lo que es rojo, naranja y amarillo es una media alta vulnerabilidad, ¿no? contra erosión. Em, Podemos ver también de este documento, ¿no? algunos ejemplos en diferentes partes de Colombia donde sistemas urbanos, perdón, asentamientos urbanos se ven afectados con esta erosión. Se ha tratado de hacer algunas medidas de mitigación e incluso simplemente la degradación de la playa también tiene impactos económicos turísticos, ¿no? Entonces, el ejemplo que quiero mostrar es haciendo un zoom in hacia Barranquilla, Colombia. En la desembocadura del río Magdalena podemos ver que la erosión es alta. Y si nos vamos aquí, dibujé lo que era la costa en 2003. Y aquí podemos ver cómo para 2023 esta costa ha retrocedido cerca de 1 kilómetro, 250 metros, ¿no? Esto quiere decir que el asentamiento urbano que está aquí eh,
podría estar a 2 kilómetros, pero ahora se encuentra a solo 800 metros. Y esto es un gran riesgo, ¿no? Para inundaciones, cuando hay tormentas o etcétera. Entonces, ¿cómo aplicamos los conceptos que les he estado platicando a esta situación, ¿no? En la desembocadura del río Magdalena tenemos también el canal de acceso al puerto de Barranquilla, ¿no? Y esto requiere dragado por mantenimiento para mantener la navegabilidad y por consecuencia promover la economía local, ¿verdad? Pero entonces esto nos da sedimento, que tenemos que hacer algo con ello. Y como ya vimos, de este lado del río hay un problema de erosión. Entonces, aplicando los conceptos de reuso beneficioso de sedimentos y soluciones basadas en la naturaleza, podemos hacer algo aquí de tal forma que desarrolle la naturaleza local en esta ciénaga y proteja al mismo tiempo las comunidades que están en la zona. Y bueno, el resultado final, aquí es un caso muy hipotético, entonces esta es una imagen generada por inteligencia artificial, pero una vez que se considera todas las implicaciones del sistema natural, el diseño, etcétera, podemos llegar a una solución que dé beneficios sociales, ambientales y económicos. Es un caso muy hipotético, pero para ver cómo es más en la práctica. Entonces, para terminar, simplemente quisiera dejar un mensaje final para remarcar los puntos claves, ¿no? Los sedimentos son muy importantes para lograr un desarrollo sostenible. Eh, el conocimiento o el estar consciente de la dinámica que hay entre la naturaleza y las actividades humanas nos permiten tener una gestión más resiliente de nuestras costas. La multifuncionalidad de las soluciones basadas en la naturaleza siempre le va a dar un valor agregado a los proyectos y los facilitadores claves son esta conexión entre la oferta y la demanda, la legislación local que permita y facilite la implementación de estas soluciones y estas se trasladan a las especificaciones de proyecto. También el uso de sedimentos finos puede ser rentable, es una solución. Y finalmente, la alta participación de todas las partes interesadas es muy importante y esto incluye a las comunidades locales también. Si las comunidades locales están conscientes de las necesidades sociales y económicas, pero también de su sistema natural, se puede encontrar una solución que beneficie a todos. Y con esto termino. Bueno, es hora de ir hacia una implementación más proactiva de este tipo de soluciones para lograr los goles de desarrollo sostenible. Me pasé por 2 minutitos. No te preocupes, Mayra, muchísimas gracias y a Luca también, pues de pronto no intervino en este momento, pero sé que participó en la preparación de esta conferencia. A Luca, thank you so much for being here. Ok, tengo dos preguntas. Mirando el dragado, no, esta pregunta la hace Andrés Londoño Escobar. Mirando el dragado como un proceso minero y con ánimo de promover la minería circular y el aprovechamiento del recurso, ¿qué proceso o experiencias han tenido para el aprovechamiento del material de dragado para materiales de construcción como arenas mecanizadas para concretos? Eh, una pregunta muy interesante, diría yo. Desgraciadamente en nuestra industria, y tal vez es un punto muy importante que se podría mejorar, ¿no? Lo que mencionaba yo, es muy importante la colaboración entre distintas partes, pero es algo que realmente nosotros como contratista marino no hemos experimentado. El reuso del material como material de construcción lo hemos usado más bien como reclamación de tierras, ¿no? Generalmente nuestros proyectos están ligados a esto, ¿no? Expansión de puertos o de otros terrenos, como los ejemplos que mostré, y ahí es donde lo utilizamos como un material de construcción, pero no como si nosotros no estamos involucrados en la parte de materia prima para otros procesos, ¿no? U otros productos. Pero sería muy interesante también como una alternativa para utilizar ese sedimento que tal vez no hay donde colocarlo en su momento. Ok. Maybe
can I add just a couple of things? It's okay if I Yes. speak English? I try, Yes. yeah, 'cause I can understand Spanish, but I'm Italian, but I don't speak it well. I think the question is to use the opportunity to use sediment for a construction material. So first of all, because we represent here not only our company, but also the community, as Mayra showed earlier, there are in the papers mentioned, especially SIDA and the early PIANC work, also some examples of this sort of uses. So I encourage to go see them, which is not indeed our experience. And then I could add the I would say 3 types of experience that comes to my mind. If we talk about sand, then it's fairly easy. Sand, we can use it for construction material. In fact, sometimes we dredge to rivers to get construction material for concrete. The opportunity to use fine material, so this mud, soft sediment, is more difficult because the strength is a bit more more difficult. So the cost and the scale is a challenge. So there are examples of reuse of fine material for blocks or for construction under the roads. But then the important is the cost and the scalability. So what the production can be. Okay. And then even differently is if there's contamination. If there's contamination, sometimes it's an opportunity because you can store it under quay walls, well isolated, and then it gives an opportunity to use it cost effectively. Okay, thank you, Luca, for your answer. Ok, voy a continuar. Hay personas que están escribiendo preguntas en el chat. Les pido por favor que las escriban en el icono de preguntas y respuestas porque se van subiendo con otros comentarios y me es difícil ubicarlas. Si pueden copiar y pegar en el icono de preguntas, se los agradecería. Sigo con la siguiente pregunta de Jorge Gaitán. La norma del PIANC indicada en la presentación se encuentra enfocada únicamente a sedimentos marinos o existe normatividad sobre sedimentos fluviales. Sí, tal vez Luca tiene más conocimiento de esto. Did you get the question, Luca? Yeah, also river. Ah. Especially large rivers and estuaries. Ok. Fabio Zapata pregunta, ¿tienen casos referenciados donde se evidencia el ahorro en costos en los proyectos y qué tipo de monitoreo han implementado? Sí, creo que no hay un ejemplo que no me acuerdo si lo puse explícitamente en la presentación, pero el mismo reporte de PIAN que estábamos explicando muestra ejemplos de este nuevo enfoque del costo-beneficio y en el cual se cuantifica, ¿no? Cuánto es este ahorro por el reuso de sedimentos. En ese caso creo que llega a 4 millones de euros, por ejemplo, ¿no? Pero hay que ver la magnitud del proyecto, ¿no? Cuánto es esto relativo a todo el costo del proyecto. Y la segunda parte era acerca del monitoreo, ¿verdad? Ajá. ¿Qué tipo de monitoreo han implementado? Bueno, para nuestro tipo de actividades es muy importante monitorear, por ejemplo, asentamientos, ¿no? Cuando estás construyendo o rellenando y en la reclamación de tierras, es muy importante saber cuál es el asentamiento, ¿no? Que se va dando en el suelo, especialmente cuando estás trabajando con material fino, sí, materiales más finos. Ligado más también, esto es tal vez una parte de las actividades normales o estándar, ¿no? En nuestra industria. Obviamente también se monitorea durante las operaciones, ¿no? Cuál es el tipo de sedimento que estás instalando. Todo el tiempo se está midiendo la curva de tamaño, ¿no? del sedimento, de la mezcla de sedimentos que tienes para saber exactamente qué es lo que estás colocando. Cuando ya empezamos a hablar más de soluciones basadas en la naturaleza, a veces tienes requerimientos para diseñar con la naturaleza específicamente
que tienes que idealmente cumplir, ¿no? Entonces ahí también el monitoreo que se hace tal vez es en cuestión de permeabilidad del suelo, ¿no? Que tanto se drena, lo que estaba yo mostrando acerca de este proyecto que tenemos en Venecia. Es muy importante el drenaje que permita la oxigenación del suelo para que las plantas puedan colonizar, ¿no? Por ejemplo, entonces también es importante monitorear esto. Y bueno, monitoreo también, por ejemplo, de simplemente batimetría o topografía, ¿no? Es importante saber cómo cambia antes de tu proyecto y también durante ejecución y después de tu proyecto, ¿no? Esto por mencionar algunos ejemplos. Ok, bueno, muchas gracias. Jesús Reales pregunta, teniendo en cuenta los diferentes tipos de dragado que existen hoy en día y los ecosistemas marinos presentes, ¿qué medidas de manejo o compensación ambiental implementan a la hora de hacer estos trabajos? Sí, bueno, compensación ambiental depende mucho de las especificaciones del proyecto, de la legislación local, de, sí, qué se requiere o qué te requieren a ti como ejecutor, ¿no? del proyecto. Por ejemplo, hay muchas zonas en Europa eh, que están protegidas, son zonas protegidas que le llaman Natura 2000, ¿no? Entonces, si tú haces algún proyecto que muchas veces o la mayoría de las veces es necesario allá, en este tipo de zonas protegidas, por ley tienes que dar una compensación, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedes, precisamente el ejemplo que mostramos en Polonia, ¿no? Que tienes que construir algo más que fomente los hábitats y sea para sí, beneficio de la naturaleza local. Esa es una, pero no siempre se exige, ¿no? Y, y de nuevo, ¿no? Volvemos al punto de vista de los costos. A veces no siempre es rentable si no se puede trabajar en conjunto con otras entidades, ¿no? Em, por otro lado, en nuestras operaciones de manera estándar siempre se está monitoreando también la turbiedad, ¿no? en el agua. Estas operaciones invariablemente estás moviendo sedimento que se esparce en la columna de agua, ¿no? Y esto afecta también a las especies de peces, si está cerca de corales o este tipo de cosas, por el acceso de la luz solar, ¿no? Hacia los ecosistemas marinos. Entonces, este sí es una especificación que siempre viene en los proyectos, ciertos límites de turbiedad que puedes producir, y esto se monitorea siempre, ¿no? Y constantemente para tratar de mitigar esta acción lo más posible cuando es necesario. Y los límites son definidos principalmente o generalmente por gobiernos locales, ¿no? De acuerdo a su legislación, y pues nosotros lo seguimos. Ok, bueno, Maybe, David, maybe, sorry, if I can, yes, because yes, of course. we have a picture here in the background. That is a compensation of those are salt marshes that are compensation in Venice for the installation of the flood barriers. As part of the flood barriers, the government asked to make compensation to ecosystem. And that's what you see in the back of this picture. But maybe an important point, because this is an important question of compensation that gives opportunities. I would suggest to think not just as compensation, but as integration of development. Because compensation seems like you do something Wrong. disturbing, wrong, and then you need to do something good somewhere else. I think it'd be even better to do something that is good in the same place. So I am, like Mayra explained, I'm dredging the port because of economic interest. And then in the meantime, I develop a wetland ecosystem nearby. So it's not just a compensation, and it's integrated multi-functions benefit that I can realize with a single project. I think that would be even better than just think of two unrelated activities. Ok. Gracias por la presentación, nos dice David Morales de Invemar. En la experiencia de los proyectos que presentaron, ¿cómo ha sido el manejo de la calidad de los sedimentos? Ya que esa es una de las mayores discusiones a nivel nacional para aprobar su uso como material de recuperación en playas. Sí, y es precisamente lo que
Es una muy buena pregunta porque es precisamente lo que estaba yo hablando al principio, ¿no? Generalmente esta demanda de sedimento muchas veces o en la mayoría de los casos es con ciertas características ideales, ¿no? Entonces, si no lo cumple, lo tenemos que ir a conseguir a minas, ¿no? Que te den un cierto, una garantía, ¿no? De control de calidad, etcétera. Eh, y esto tal vez impide o limita un poco esta circularidad, ¿no? De poder utilizar lo que hay disponible. Entonces, es por eso también el hecho de todo esta proyectos pilotos, investigación, ¿no? De que eh, muchas veces el material fino es suficiente o puede cumplir ciertos objetivos, ¿no? Y como Luca dijo, por ejemplo, los sedimentos contaminados los puedes poner como una cimentación y los aíslas, pero el sedimento fino también incluso en playas se puede poner en capas de tal forma que alternes, ¿no? Arena con sedimento fino, etcétera. Eh, el punto creo es como estar abierto a diferentes soluciones y no limitar, eh, sino limitar también para la innovación, ¿no? Eh, el control de calidad, por supuesto, en cuestión de sedimentos contaminados, se tienen que hacer estudios, ¿no? Para evaluar cuál es su calidad y si tiene presencia de contaminantes, etcétera, ¿no? Y esa es otra historia, ¿no? Pero en cuestión de si es fino, si es medio, si es arena, ¿no? Que puede ser más fácilmente utilizada. eh, bueno, se hacen los estudios correspondientes, pero creo que aquí lo importante es resaltar que no debemos delimitarnos a ello, ¿no? No sé si contesté la pregunta. Ok, em, bueno, ¿qué impacto tienen las actividades humanas en el flujo y la sedimentación natural de los ríos que desembocan en áreas costeras? Bueno, los ríos son el principal transporte de sedimentos o uno de los principales transportes de sedimentos hacia las costas y uno lo puede ver en deltas de ríos, ¿no? Como, y creo que es una de las, de las primeras imágenes que mostré, cómo se va eh, creciendo hacia afuera, ¿no? Hacia el mar. Muchas veces el terreno por todo este transporte de sedimentos que alimentan la costa, ¿no? En el momento en el que tú intervienes, ya sea con una represa o a veces simplemente con escolleras, ¿no? Que también para tratar de proteger los bancos de los ríos, esto captura sedimento que de otra forma y de manera natural debería de llegar a la costa, ¿no? Entonces, toda actividad, estructura que nosotros pongamos en ese sistema natural va a interrumpir el transporte natural de ese sedimento. Entonces, lo que ahora se está quedando, no sé, 20 kilómetros arriba de la boca del río, es un volumen que no está llegando abajo, ¿no? Y a lo mejor la distancia es mucha y las comunidades locales o instituciones locales no se dan cuenta, ¿no? De cuál es el origen del problema en la costa abajo y donde ya no tienes sedimento que normalmente debería estar llegando, ¿no? Entonces, es parte de entender el sistema natural que tienes, el entorno y cómo funciona toda esta dinámica para saber que en el momento que tú construyas algo, hasta dónde va a haber impactos, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Bueno, les cuento que tenemos muchas preguntas y no vamos a alcanzar a responderlas todas. En la presentación están los correos de Mayra y de Luca. Entonces, bueno, las que se nos queden pendientes, también hay muchos comentarios. Yo sé que ustedes los pueden ver, pues comentarios acerca de las respuestas que ustedes nos han dado. em, pues no me gusta que se nos queden tantas preguntas, pero ya casi que se nos acaba el tiempo, voy a hacer una más. Pero pues entonces lo que, digamos, lo que quería decir es que aquellas preguntas que no logramos responder, yo creo que pueden escribirle a Mayra y a Luca para pues hacer las consultas y de pronto ver cómo pues podemos aprovechar toda la experiencia que ustedes tienen para proyectos acá en Colombia. Entonces, la última pregunta es cómo abordar las autoridades ambientales, ya que en Colombia se tienen establecidos las zonas de depósito a 9 millas náuticas sin permitir aprovechar el potencial de los sedimentos.
Sí, exacto. Sí, es como lo mencionamos, ¿no? En la presentación, es una de las grandes barreras, ¿no? La legislación local, eh, en el sentido, o sea, y no lo quiero decir como de forma negativa, ¿no? Pero muchas veces se tiene que poner algo en la ley, ¿no? Para tratar de regular las actividades. Pero si no se tiene suficiente flexibilidad, sucede esto, ¿no? Que se limita, entonces no tienes otra opción más que depositarlo a 9 millas náuticas afuera, ¿no? Entonces es una conversación que se tiene que, sí, se tiene que iniciar con las autoridades. Creo que estos foros, por ejemplo, son muy importantes para tratar de llegar a, de hacerles llegar este mensaje, ¿no? A la gente que puede tomar esas decisiones e iniciar esos cambios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y Colombia no es el único país que tiene eso, ¿no? Por ejemplo, estamos trabajando en Italia, donde también hay una regulación muy, muy específica de cómo clasificar los sedimentos, ¿no? Entonces tú dragas sedimentos, les haces estudios de contaminantes, pero también, bueno, otro tipo de estudios, y a partir de ellos se da una clasificación muy cerrada, ¿no? Muy, muy específica, en la que, bueno, obviamente si son contaminados, pues no puedes hacer mucho con ellos, pero incluso si no están contaminados, la legislación te da tres opciones, ¿no? O alimentación de playas o reclamación de tierras, pero ya, ¿no? Entonces es una, es una realidad que también sucede en Europa, ¿no? Y que también eh, como parte sí, como parte de los actores, ¿no? En este tipo de contextos, estamos tratando de iniciar esas conversaciones, de crear esa conciencia, y no solamente nosotros como contratistas, si se acuerdan, como mostré ese diagrama, ¿no? El contratista muchas veces está al final, ¿no? Pero también hay otras instituciones de la sociedad civil, universidades, ¿no? Que pueden ayudar en manera conjunta a crear esa conciencia de tratar de llegar a las personas correctas que puedan tomar esas decisiones y hacer esos cambios necesarios para fomentar este tipo de actividades y soluciones que inevitablemente necesitan esa flexibilidad. No sé si Luca quiere agregar algo, que este es un tema bastante Yeah, importante. this is indeed important. You said many good things. Maybe to just highlight in Italy, use this example. We do have a legislation that says the last resource, the last solution you can propose is to go dispose at sea. But it's still the standard solution. You have to evaluate why all other solutions are not possible, and only that you can go to sea. But still we go to sea. So why is that? Because to have other solutions, you need to create the opportunities for that. For example, Mayra said it very well in the presentation, if I want to bring it to the beach or to somewhere else, the stakeholders in charge of that needs to have the funding and the openness for that. So to create the connect the demand and offer and the funding stream is still quite difficult, even if we have a legislation that says that. The other next step to that is to prohibit, to ban disposal at sea. This happens in North European countries, so you cannot just do it anymore. You have to figure it out. But again, the important thing is to realize that every time we throw 1 kilogram of sediment at sea, we don't use it to protect our shore or to develop nature or to use it beneficially. That is something that we need to realize. Ok, bueno, muchísimas gracias a los dos. Ya se nos acabó el tiempo. Invito a todas las personas que tengan consultas, pues aquí están los correos de nuestros invitados en la mañana de hoy. Pues
muchísimas gracias por compartir toda su experiencia y conocimiento en el tema. En Colombia tenemos mucho por aprender y mucho por hacer también, lo cual es bueno. Entonces, espero, bueno, que podamos tenerlos aquí también en más proyectos. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan hasta el momento. Tenemos muchísimos mensajes en el chat de felicitaciones, así que de verdad muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Bueno, tarde para ustedes. Que estén muy bien. Muchas gracias. Explora más contenidos de tu interés. No olvides suscribirte a nuestro canal.